Bueno, creo que ya está grabando. Buenas tardes, mi nombre es Luis Daniel Ramírez Gaitán y yo les voy a exponer el tema de proteínas, que fungirá esta presentación como una breve introducción al tema del mismo nombre que veremos en clase. Empecemos con una pequeña introducción. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son macromoléculas que poseen un alto peso molecular y estas están compuestas por aminoácidos que están enlazados entre sí mediante enlaces peptídicos. Antes de continuar realmente con las proteínas, con el tema en sí, hay que pararnos a ver qué es un aminoácido y qué es un enlace peptídico, ya que esto es bastante importante en el tema de proteínas. De aquí es la base de donde parte todo realmente. Pero bueno, empecemos con qué es un aminoácido. Un aminoácido es un compuesto nitrogenado que pues está compuesto por un grupo amino, un ácido carboxílico y un radical. Aquí si se fijan en la imagen que les coloqué aquí abajito, podemos observar el arquetipo que siguen todos los aminoácidos, teniendo su grupo amino, su radical y su ácido carboxílico. Perdón. Es importante que tengamos en mente estos dos grupos, el amino y el ácido carboxílico, ya que más adelante cuando veamos que es un enlace peptídico, lo vamos a requerir bastante. Pero bueno, ya que vimos qué es un aminoácido en sí, cuántos aminoácidos existen o cómo se clasifican estos, viendo un poquito la parte de la clasificación, esta es en base a su dependencia o a su capacidad de cómo los aminoácidos interactúan con el agua. Existen cuatro grupos principales, pero antes de verlos me interesaría abrir un pequeño paréntesis para que observen esta pequeña tabla. Aquí se enlistan los 20 aminoácidos que tenemos en el cuerpo. Ay, una disculpa. También están subrayados la treonina, triptofano y valina. Nada más que no se alcanzan a ver. Perdón. Bueno, como les mencionaba, estos son los 20 aminoácidos. Pero si son un poquito más observadores, podrán observar que algunos están subrayados y otros no. Y algunos se preguntarán ¿por qué? Bueno, los aminoácidos que están subrayados, estos corresponden a los aminoácidos esenciales para el cuerpo y los otros se consideran no esenciales. Pero ¿por qué? ¿O a qué se debe esto de esencial o no esencial? Bueno, básicamente los aminoácidos no esenciales son aminoácidos que el propio cuerpo, pues nuestro propio cuerpo, perdón, es capaz de sintetizar, mientras que los aminoácidos esenciales no, y estos solo los podemos obtener pues de los alimentos. Por eso su gran importancia en el consumo de varios alimentos. Aquí no me voy a parar mucho para hablar de dónde podemos, en qué alimentos encontrar cada aminoácido, porque pues, se llevaría toda la presentación. Además de que los aminoácidos en sí también son un tema bastante vasto. Bueno, con esto cierro este pequeño paréntesis y ahora sí vayamos a ver la clasificación de los aminoácidos, que recordando un poquito, les había comentado que eran cuatro grupos. Empezando, aquí los podemos ver enlistados, los aminoácidos polares, no polares, ácidos y básicos. Empecemos con los ácidos polares, aminoácidos polares, una disculpa. En estos, o el por qué están en este grupo, es básicamente por su propio nombre, como lo menciona. Son grupos polares, normalmente los que tienen, y estos interactúan bastante bien con el agua. Dentro de esta clasificación tenemos a la serina, treonina, tirosina, asparganina y glutamina. Pasando ahora a los aminoácidos no polares, aquí ocurre pues todo lo contrario a los polares. Estos no interactúan realmente con el agua. Y dentro de esta clasificación tenemos a la glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, fenilalanina, triptofano, metionina, cisteína y la prolina. Pasando a los aminoácidos ácidos, aquí solamente tenemos a dos. Pero estos resultan de bastante interés, primero que nada, por el nombre en sí. Tenemos al aspartato y al glutamato, los cuales reciben esta denominación o este nombre común, siendo su nombre original ácido aspartico y ácido glutámico. Pero, ¿por qué se les llama de esta forma? Bueno, es básicamente por estas cargas negativas que poseen los dos.
Y finalmente tenemos a los aminoácidos básicos. Aquí tenemos a tres, tenemos a la lisina, arginina e histidina. Aquí pues también si se pueden fijar, en la mayoría de ellos tenemos pues cargas positivas, que es todo lo contrario a lo que pasaba en los aminoácidos ácidos. Bueno, ya una vez que vimos los aminoácidos, pasemos a ver qué es un enlace peptídico y un péptido en sí. Bueno, tenemos que un péptido es un compuesto formado por la unión de dos aminoácidos mediante un enlace peptídico. Esto, si me siguen un poquito en esta imagen, aquí tenemos un ejemplo de cómo es que ocurre un enlace peptídico. Aquí, si se fijan, tenemos nuestros dos aminoácidos. Los dos, como ya habíamos visto, un arquetipo previamente visto. Tenemos el grupo amino, el radical, que en este caso es un grupo metilo, y nuestro ácido carboxílico, que ya previamente pues, está desprotonado. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir o cómo es que se lleva a cabo este enlace? Básicamente, aquí en el grupo carboxilo, que ya es, perdón, en el ácido carboxílico, que ya previamente estaba desprotonado, este oxígeno con carga negativa va a enlazarse a dos hidrógenos del grupo amino, formando una molécula de agua, la cual posteriormente va a salir y así formando nuestro enlace peptídico y por ende nuestro péptido. Bueno, ya una vez que vimos esta pequeña repasada a estos conocimientos previos, vamos ahora sí a hablar de las proteínas. Y para empezar con ello, quisiera empezar hablando de sus funciones. ¿Qué función tienen en el cuerpo o por qué son tan importantes? Empezando con la primera función de todas y la más importante, la cual es la estructural. Las proteínas, al momento que se unen entre sí, pueden formar estructuras bastante fuertes. Esta, pues esto lo podemos ver realmente en nuestros propios cuerpos. Por ejemplo, el cabello y nuestras uñas están hechas de queratina. E incluso en algunos animales, estas mismas forman cuernos, garras y picos, para que se hagan una idea de más o menos qué tanta dureza pueden llegar a tener. Tengan también en mente, ténganlo presente la queratina, ya que más adelante también podrá fungir como un ejemplo bastante notable. Pasando a la siguiente función, la cual es la función catalítica, tenemos aquí a las enzimas. Realmente, ¿en qué consisten las enzimas o por qué son tan importantes? Bueno, estas, la principal función que tienen es de acelerar las velocidades de reacción, ya que usan rutas alternativas que usan menor energía. Aquí les traigo un pequeño diagrama de cómo es que funcionan de manera pues, muy burda. Empezando con este pequeño diagramita donde tenemos nuestra enzima y un sustrato, el cual se va a anclar y se va a enlazar a nuestra enzima, formando así nuestro complejo enzima-sustrato. Una vez que nuestra enzima ya ha realizado su función, va a soltar el sustrato ya no como sustrato, sino como producto, cuestión que podemos ver en esta pequeña tercera imagen. Pero no solo puede ocurrir con un solo sustrato, también puede ocurrir con varios a la vez. Aquí tenemos en este ejemplo de abajo una enzima que se va a anclar a dos sustratos, formando, como ya hemos visto anteriormente, nuestro complejo enzima-sustratos para posteriormente liberarlos en forma de productos. En sí, también las enzimas es un tema bastante vasto, bastante extenso. No me voy a parar mucho aquí, pero sí cabe resaltar que las enzimas es algo muy importante en el cuerpo, ya que no solo aumenta las velocidades de reacción, sino también tienen otras funciones. Pero bueno, eso tendrá que quedar para otro video o dentro de la clase. Pasemos a la siguiente función, la cual es la parte de la defensa. Aquí, pues las proteínas pueden formar múltiples defensas de distintas maneras. Por ejemplo, la queratina, si se acordarán de nuestras uñas, también está presente en nuestra piel. Y la piel es un mecanismo de defensa mecánico y químico que tenemos para el medio ambiente. También no solo tenemos la queratina, por ejemplo, también tenemos la trombina,
que es una proteína que se encarga de coagular la sangre. Así cada vez que nos cortamos no nos morimos desangrados o no nos causamos algún tipo de hemorragia. E incluso hay algunas plantas y animales que producen en su sistema algunas proteínas que son tóxicas. Así cuando algunos carroñeros llegan a comerlos, estos se intoxican y en algunos casos en donde la dosis sea demasiado alta, pueden llegar a morir. Nuestra siguiente función es la parte de la regulación. Aquí el ejemplo más vistoso y el que creo que como buenos mexicanos que somos, por lo menos desafortunadamente alguno de nuestros familiares lucha contra la diabetes. La insulina es un muy buen ejemplo de este tipo de proteínas, ya que es muy conocida que la insulina regula los niveles de glucosa en sangre. Así como la insulina, existen otros tipos de proteínas que no solo regulan pues, la glucosa, sino también hay algunas proteínas que pueden regular ya sea el crecimiento y otros sistemas en nuestro organismo. Pasando a la siguiente tenemos la función del movimiento. Esta radica principalmente en las células, ya que hay algunas proteínas que se encuentran en el citoesqueleto que permiten a la célula moverse. Algunos de estos ejemplos tenemos a la actina y la tubulina, que son proteínas que se encuentran en la parte externa que permiten a la célula pues viajar. No solo ello, sino también tenemos la parte de transporte. Hay algunas proteínas, en especial en las membranas plasmáticas de las células, que permiten transportar o mover algunas moléculas o iones de la parte interna a la parte exterior de la célula y viceversa. El ejemplo más conocido y el más vistoso son nuestras bombas sodio-potasa que tenemos en nuestras células. Aquí podemos ver un pequeño diagrama, pero esto aquí tampoco me va a parar porque ya también se vio en biología celular. Por último, tenemos a la parte del almacenamiento. Hay algunas proteínas que pueden almacenar determinados nutrientes. Unos ejemplos de estos tenemos a la ovoalbumina en los huevos de las aves o el caso de la caseína en la leche. Estas son algunas funciones. Hay algunas otras de menor relevancia que pueden realizar ciertas proteínas, pero el tiempo no va a alcanzar y pues, ¿por qué no podemos pasar a la parte de ah, ay, se me fue el nombre, una disculpa. De clasificación de proteínas. Existen varias formas en cómo se pueden clasificar las proteínas. La más usada pues sí, la más usada es usando pues su estructura. Una disculpa también, ya vi que perdió muchísima calidad la imagen. Pero bueno, esta es una imagen que las quise mostrar aquí porque es una representación bastante gráfica y pues bonita, por lo menos antes de que perdiera calidad, de cómo se clasifican estructuralmente las proteínas, teniendo nuestras proteínas primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, las cuales vamos a explicar a continuación, empezando primero por las primarias. Las primarias son las más sencillas de todas, ya que estas simplemente consisten en una secuencia lineal de aminoácidos, formando pues cadenas lineales como las que podemos observar aquí. Normalmente estas no presentan algún tipo de interacción, como pueden llegar a ser puentes de hidrógeno o puentes de sulfuro. Simplemente son cadenas. Las cuales, si pasamos ahora a las proteínas secundarias, podremos ver que al momento que se juntan varias cadenas, estas se empiezan a plegar a lo largo de un eje, formando dos principales estructuras, las cuales son el alfa hélice y las betas plegadas. Estas son las estructuras más comunes en las cuales, bueno, más comunes, por no decir que también son casi las únicas dos. Existen otro tipo de betas plegadas, pero no lo quise incluir también por tema de tiempo. Viendo algunos ejemplos de cada uno de estos, yo puse la misma tubulina como ejemplo de un alfa hélice y a la propia queratina, que puede consistir en una beta plegada. Ahora, si estamos diciendo que las proteínas secundarias ya se pliegan a lo largo de un eje, pues ¿qué serán las proteínas terciarias? Las proteínas terciarias
consisten en básicamente ya cuando estas proteínas adquieren una conformación tridimensional. Un ejemplo de estos puede llegar a ser el colágeno. Además de que en estas proteínas empiezan ya a ocurrir otro tipo de interacciones. Se me olvidó mencionarlo, pero también en las estructuras secundarias, o bueno, en las proteínas secundarias, ya empiezan a ocurrir algunos tipos de interacciones, como lo mencioné anteriormente, puentes de hidrógeno, puentes de sulfuro. Aquí incluso en la propia imagen de la queratina podemos observar algunos pequeños enlaces que pueden ocurrir. Pero esto de tipo de interacciones se maximizan y en las proteínas terciarias llegan a tener mayor impacto y estas son las que les permite llegar a formar su conformación tridimensional. Y pasando a nuestro último tipo, las cuales son las cuaternarias. Estas ya son las proteínas más complejas y más grandes, además de que también son las más pesadas. Estas están hechas a partir de varias proteínas terciarias o varias cadenas polipeptídicas bastante complejas. Y un ejemplo, el cual todos conocemos, pues es la propia hemoglobina. Esta solo es una forma de cómo podemos clasificar mediante su estructura, pero existen otras dos formas de cómo se pueden clasificar las proteínas. La segunda, más usada o la más interesante que puede resultar para algunos, es por sus grupos prostéticos. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, veamos aquí a continuación. También a este tipo de clasificación se les pueden llegar a denominar como proteínas conjugadas. ¿Esto a qué se debe? Ya que no solo consisten en puras proteínas, sino que en su estructura contienen otro tipo de macromoléculas, las cuales podremos ver a continuación. De hecho, aquí incluso en la propia definición podemos observar que al momento en que estas proteínas son hidrolizadas, producen aminoácidos, la cual es la base de cualquier proteína, y estructuras no proteicas, como lo pueden ser las glucoproteínas, que son básicamente proteínas que contienen carbohidratos, lipoproteínas, que son proteínas que contienen lípidos, vaya su nombre, metaloproteínas, las cuales contienen algunos iones metálicos en su estructura, por ejemplo la hemoglobina que tiene iones de hierro, y las fosfoproteínas, las cuales por también su propio nombre podemos intuir que son algunos grupos fosfato. Eh, Aquí mismo también no me voy a parar porque si no los 20 minutos del video no me van a ajustar, pero esto también es un tema bastante abundante y que juega mucha relevancia al día de hoy. Eh, no me voy a parar mucho porque ya se me acaba el tiempo. Y pasando a la última forma en cómo se clasifican las proteínas es por su forma, teniendo como primeras a las proteínas fibrosas, las cuales normalmente presentan características que son muy alargadas, son insolubles en agua y resistentes. Por ejemplo, tenemos al colágeno y la queratina, la misma que tenemos en las uñas, en el pelo. Podemos observar incluso a simple vista, pues su pequeña tendencia, ¿no? Su forma, alargada, resistentes, insolubles en agua, no es como que cada vez que nos lavemos las manos se disuelvan nuestras uñas. Y por último tenemos a las globulares, las cuales empiezan a presentar algunos plegamientos y torsiones en su estructura. Esto de manera ordenada, como lo vimos en las estructuras de las proteínas secundarias. Además, estas normalmente sí son solubles en agua y les traje un pequeño ejemplo, la cual es la albumina. Con esto, pues cierro esta breve introducción al tema de proteínas. Aquí dejo algunas de mis referencias. Repito, hay algunos temas los cuales no quise adentrar mucho debido pues al tema de tiempo. Además de que hay algunos temas como las enzimas, por ejemplo, que en sí podríamos tardarnos, pues, así como otros 3 4 videos explicando qué son y para qué sirven y vaya. Esto espero que lo podamos ver un poquito más a profundidad de clase y por mientras, esto es todo de mi parte. Muchísimas gracias y nos vemos en el salón. Hasta luego.